Hola, ¿qué tal, querido amigo? Que Dios te bendiga en esta nueva jornada que vamos a tratar de iniciar de la mano de Jesús. Estamos hablando del nuevo nacimiento, de la santificación, del crecimiento en la gracia. Todo eso podemos vivirlo y podemos recibirlo porque al haber creído en Jesús, al haber aceptado a Jesús como Señor y Salvador, hemos experimentado una renovación interior. Pero además ha habido un cambio de posición nuestra delante de Dios. Así lo expresa el Evangelio de Juan, el capítulo 1, el versículo 12, cuando dice: «Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios». O como expresa Juan también en la primera carta, capítulo 3, versículo 1, dice: «Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios». Al creer en Jesús, no solo somos criaturas de Dios, como todas las criaturas de Dios que hay en este mundo, sino que además, por creer en Jesús, hemos sido hechos hijos de Dios. Ahora formamos parte de la familia de Dios. Ahora somos sus hijos. Y si somos sus hijos, nuestra posición ha cambiado. Antes no lo éramos, ahora sí lo somos. Al ser hijos de Dios, Dios nos otorga, por su gracia, por su amor, como lo haría cualquier padre que ama a su hijo, todo lo que su hijo necesita para poder vivir de este lado de la eternidad. En este sentido, quiero deciros que la preocupación de Dios es darnos todo lo que nosotros necesitamos, en primer lugar desde el punto de vista espiritual. Es cierto que Dios sabe cuáles son nuestras necesidades materiales. Es cierto que Dios sabe que necesitamos comer, beber, vestirnos, tener un techo, tener un trabajo, tener medios de subsistencia. Dios sabe todo eso. Pero desde el punto de vista de Dios, aunque esto es tremendamente necesario, no es lo más importante. Lo que Dios anhela darnos constantemente son todas las bendiciones espirituales que Él tiene preparadas para cada uno de sus hijos. Nosotros, como sus hijos, podemos recibir las bendiciones de Dios. La primera gran bendición que recibimos al ser hechos hijos de Dios por la fe en Jesucristo es el regalo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene a nuestras vidas, viene a nuestros corazones. Empieza a dirigir nuestras mentes, nuestros afectos, nuestras decisiones. El Espíritu Santo se manifiesta en nuestra vida como poder de Dios para que nosotros podamos andar en novedad de vida, para que nosotros podamos hacer la voluntad de Dios. Cuando el Espíritu Santo, que es el regalo de Dios para los hijos de Dios, viene a nuestras vidas, se produce también algo en nosotros. Pensamos de manera diferente. Por eso Pablo en Romanos capítulo 6 y en el versículo 11 dice: «Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro». Hemos repetido en más de una oportunidad que cuando hemos creído en Jesús, nuestra naturaleza pecaminosa, nuestra naturaleza caída, sigue viva. Pero el Espíritu Santo la reduce a la impotencia, por lo menos tantas veces como le permitamos al Espíritu Santo obrar en nuestra vida. El Espíritu Santo obra en nosotros, toma el control de esa naturaleza caída, y esa naturaleza caída, con sus inclinaciones, con sus pasiones, con sus deseos, no tiene el dominio de nuestras vidas. Pero nosotros debemos tener una actitud que permita la obra de Dios en nosotros. Ese es un punto muy importante, y a veces los cristianos aquí no terminamos de tenerlo claro. Debemos tener la actitud adecuada. Y esa actitud está expresada en estas palabras de la carta de Pablo a los Romanos. Vosotros consideraos muertos al pecado. Amigos, hermano, hermana que me escuchas, cuando nosotros aceptamos a Jesús como nuestro Salvador personal, debemos considerarnos muertos al pecado. No es que la naturaleza pecaminosa ha muerto en sí, pero debemos asumir la actitud de que esa naturaleza ha muerto.
Por lo tanto, todo lo que tiene que ver con nuestra naturaleza caída debe ser descartado, debe ser abandonado, debe ser dejado. Debemos considerar que aquello que en otro momento de nuestra vida, cuando vivíamos sin Dios, sin confiar en Jesús, sin conocer la voluntad de Dios, era importante, significativo y atractivo para nosotros, ahora ya no lo es. Debemos considerarnos muertos a la presencia de la naturaleza caída en la vida de cada uno de nosotros, de modo que no reine el pecado en nosotros, para que nosotros obedezcamos las inclinaciones y las tendencias que hay en cada uno de nosotros. No debemos, pues, permitir el dominio de la naturaleza caída en nuestras vidas. Con una actitud adecuada cada día, permitimos que cada día el Espíritu de Dios vaya obrando en nosotros. En la medida que nos negamos a nosotros mismos, el Espíritu Santo puede obrar en nuestras vidas. Bien, voy a poneros un ejemplo para que esto lo podamos entender de una manera práctica, simple. El capítulo 10 y el capítulo 11 del libro de Hechos narran la historia de Pedro cuando fue a visitar a un centurión llamado Cornelio, que era pagano, pero era un pagano creyente que estaba buscando sinceramente a Dios, pero no era judío. Recordad que la sociedad judía de los días de Jesús y en la que los apóstoles empiezan su misión era una sociedad tremendamente cerrada. Étnicamente los judíos creían que ellos eran simplemente el pueblo elegido. No eran personas que tenían afinidad con el mundo que los rodeaba. Procuraban tener pocas relaciones con el mundo gentil porque no querían contaminarse, no querían caer en sus prácticas, asemejarse a ellos de alguna manera. De hecho, los despreciaban. Para los judíos, los gentiles eran abominables, eran algo, me atrevería a decir, asqueroso. ¿Sí? Muy bien. En un momento Dios le muestra a Pedro una visión. En esa visión le muestra una cantidad de animales impuros y le dice: mata y come. Varias veces Pedro ve esto y varias veces él dice: Señor, nunca he comido nada común o inmundo. Pedro, que conocía las leyes de salud del Antiguo Testamento, nunca había comido aquellos animales que por prescripción de Dios eran malos para nuestra salud. Pero Pedro queda intrigado hasta que recibe la visita de unos enviados de Cornelio, que le piden que vaya a casa de Cornelio. Y ahí es cuando Pedro va a empezar a entender la visión, pero no la entenderá hasta el final de la visita. Cuando Pedro llega a casa de Cornelio, expresa algo que es sorprendente. Pero ya sabéis que Pedro era tremendamente sincero. Podríamos decir que Pedro casi era un bocazas. Él decía lo que pensaba. Y cuando él llega a casa de Cornelio, lo primero que dice: ya sabéis cuán abominable es para un varón judío entrar a casa de un gentil. Esto sería más o menos que a ti alguien te invite a su casa y cuando tú llegas le diga: bueno, para mí es despreciable estar en tu casa. Para mí es asqueroso estar en tu casa. Eso es lo que Pedro le estaba diciendo a Cornelio. Estaba siendo sincero, aunque él era tremendamente simple y vasto muchas veces en su manera de hablar, pero era sincero. Y le estaba diciendo lo que verdaderamente él decía. Pero a la vez le dice: mas Dios me ha mostrado que a nadie yo consideré como un inmundo, y por lo tanto, cuando se me dijo que viniera, respondí prontamente. ¿Qué significa esto, querido amigo, amiga, hermano, hermana que me escuchas? Desde un punto de vista de su persona, de su humanidad, para Pedro lo que él iba a hacer era horripilante, era asqueroso, era algo que su cuerpo no le pedía. Pero cuando él escucha la voz de Dios, se niega a sí mismo y hace la voluntad de Dios. El cristianismo, en lo que al proceso de santificación se refiere, es eso, es negarse a uno mismo para hacer la voluntad de Dios. Es decir, aunque para mí esto es difícil, duro, no lo quiero, pero como he escuchado tu voz, lo haré. Jesús en este sentido es nuestro máximo ejemplo, porque cuando Él estaba en el huerto de Getsemaní agonizando por nosotros, recibiendo ya la carga de los pecados de toda la humanidad, en un momento su humanidad aflora y Él dice: Padre, si es posible, pase de mí esta copa. Su cuerpo no deseaba el tormento,
Su cuerpo no deseaba el sufrimiento, la agonía, el dolor, el padecimiento. Pero automáticamente Jesús dice, mas no se haga mi voluntad, sino la tuya. Considerarnos muertos al pecado es decirle, Señor, mi cuerpo, mi voluntad me quiere llevar por el camino del mal. Mi cuerpo me quiere llevar por el camino equivocado. Mis inclinaciones y mis tendencias me quieren llevar por un sentido contrario a tu voluntad. Y podemos ser sinceros con Dios y decirle, Señor, aún deseo pecar porque el pecado me atrae. Mas no se haga mi voluntad, sino la tuya. Cuando nosotros nos negamos a nosotros mismos, en ese momento, amigo querido, amiga, hermano, hermana, el cielo se abre y el poder de Dios viene a tu vida para que tú y yo podamos ser fieles. Debemos aceptar que somos humanos. Debemos aceptar que tenemos tendencias e inclinaciones al mal. No debemos esconder nuestra realidad delante de Dios, al contrario, reconocerla. Y cuando nos sentimos atraídos y seducidos por el pecado, con más necesidad debemos ir a Dios, diciéndole lo que sentimos, lo que nos ocurre, lo que nos pasa, pero a la vez decirle, mas no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y en ese momento nos estamos considerando muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Que hoy tu vida y la mía sean una vida vivida para Dios en Cristo Jesús. Que Dios te bendiga.